Pasaríamos a la siguiente pregunta relativa al incumplimiento de los compromisos de investidura del actual Gobierno formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra. Señor presidente, ¿cuáles son las causas que le han llevado a usted y a su Gobierno a incumplir la mayor parte de sus compromisos de investidura? Gracias, señor Echenique. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Echenique, me parece loable el empeño de ustedes en exigir el cumplimiento del acuerdo de investidura, pero no es menos loable el empeño del Gobierno en cumplirlo, hasta tal punto que hay una especie de retroalimentación de empeños que ha hecho posible que a estas alturas el grado de cumplimiento de los acuerdos sea elevadísimo. Gracias, señor presidente. Señor Echenique, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su respuesta, pero tengo que decirle que no me ha parecido convincente. Podemos ha traído o ha querido traer a la política muchas cosas que la ciudadanía estaba demandando. La pregunta que le acabo de hacer tiene que ver con una de las que a mí me parecen más importantes: el cumplimiento de las promesas y los compromisos adquiridos por los partidos. Después de las emocionantes elecciones de 2004, la gente pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que no les fallase. Al final de la legislatura, indultos a banqueros, el infame 135 y el inicio de los recortes que abrían la puerta a la salvaje austeridad del Partido Popular. Al final les falló. ¿Y en qué decir de Mariano Rajoy prometiendo en campaña esos 3,5 millones de empleo que se han quedado en números redondos en 0,0 millones? Con estos antecedentes, es más que legítimo que la ciudadanía haya llegado a la conclusión de que la clase política no tiene palabra y que desconfíe de cada promesa y de cada compromiso. Nosotros pensamos que esto es terrible, terrible y lógico. Y también pensamos que se trata de algo que no se soluciona solo con el acceso de personas más decentes a los parlamentos. Además, hay que implementar mecanismos de control eficaces e independientes que garanticen que lo que prometemos lo cumplimos. Elige a los más honestos y vigílalos como si fueran los más sinvergüenzas, dice la sabiduría popular. Por eso, señor presidente, nosotros hemos incluido en nuestro programa electoral que se pueda revocar al presidente de España, por poner un ejemplo, a mitad de legislatura, si no cumple precisamente el programa electoral. Por eso, también aquí en Aragón, Podemos planteó ese observatorio ciudadano que no es el árbitro al que el PSOE gesticula cuando va perdiendo el partido. Lo que pone en el punto 2 del decálogo está muy claro y no admite muchas reinterpretaciones, señor presidente. Dice textualmente: en caso de imputación en el desempeño del cargo, será suspendido inmediatamente de sus funciones. Punto. Suscrito por nosotros y por ustedes. Es muy interesante y necesario el debate sobre cómo desarrollar los detalles de esta norma, pero su sentido está claro, y es que además, más allá de debates y intentos de despiste, el hecho es que los imputados por presuntos delitos de corrupción están en los partidos que están, como antes y como siempre. El observatorio no va a cambiar este hecho, lo siento, señor presidente, su cometido es otro. Fue concebido para que vigilase el cumplimiento de las 10 medidas de urgencia social, aunque no le guste al señor Bermúdez de Castro, que redactamos con la sociedad civil y a las que su partido se comprometió a cambio del apoyo puntual de nuestro grupo en su investidura. A pesar de los problemas para conseguir la información que necesita del Gobierno para llevar a cabo su labor, sus informes están a caer. Y aunque seguramente usted intentará reinterpretarlos, como intentan hacer con el punto 2, me temo, señor presidente, que no le van a gustar. Me temo que constatarán lo obvio, que usted y su Gobierno y su partido no han cumplido la palabra dada. Ahora vienen unos presupuestos que puedan ejecutarse o no, y unas elecciones en las que ustedes presentarán un programa que puede cumplirse o no. ¿Me puede explicar qué motivos puede tener nadie para creerse ahora cualquiera de estas dos promesas? Porque yo no encuentro ninguno. Cuando decimos algo que no les gusta, contestan ustedes que lo decimos porque estamos en campaña. Por eso mi pregunta es muy sincera.
Le pregunto por qué no ha cumplido sus compromisos. Señor presidente, porque sinceramente no alcanzo a comprenderlo. Si hubiese querido dejar a Podemos sin argumento y sin campaña, lo tenía usted muy fácil. Solo tenían que haber cumplido lo que prometió. Gracias, señor Echenique. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Echenique, el Partido Socialista se puede presentar a estas elecciones y puede comparecer en cualquier foro público, en cualquier tribuna pública, diciendo con la cabeza bien alta que ha cumplido todo lo que prometió. Y como se trata en estos tiempos que corren de hacer ejercicios de transparencia y de repaso de lo que uno se propuso cumplir y hasta dónde lo ha cumplido, le voy a hacer un recorrido somero por el pacto de investidura que ustedes y nosotros firmaron. Hay algunos puntos que son específicos entre el Partido Socialista y Podemos. El Observatorio Ciudadano, punto primero, nosotros creemos que debería seguir funcionando. Punto segundo, menos altos cargos. Hemos suprimido muchos. A través de la próxima ley de presupuestos y de la próxima ley de función pública suprimiremos más, todos los que faltan. Cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos. Cuando empecemos a hacer contratos públicos, porque por desgracia hasta ahora no hemos podido, no se preocupe que introduciremos esas cláusulas sociales. Fin de la pobreza energética y fiscalidad justa. Hemos traído dentro del paquete de medidas de reforma fiscal una ley respecto a la industria hidroeléctrica que creo que satisface ampliamente esa pretensión del pacto de investidura. Despolitización de radio y televisión. Ya hemos traído la ley correspondiente. Hay otras medidas, muchas, que eran sustancialmente coincidentes, señor Echenique, entre el Partido Socialista, Podemos, Chunta e Izquierda Unida. Proyecto de ley de lucha contra la corrupción y el clientelismo. Hemos traído ya una ley de integridad y ética pública que, desde mi punto de vista, era lo fundamental de esa parte del pacto de investidura. Y es verdad que tenemos una discrepancia, respecto a la aplicación de la última parte de ese acuerdo. Y la discrepancia, fíjese si está fundamentada, que existe una interpretación que es la que usted hace, basada en un párrafo, pero omite leer el primer párrafo que habla de que se exigirán responsabilidades a partir de la apertura del juicio oral. Ese párrafo usted no lo ha leído, lo cual quiere decir que debemos emplearnos a fondo. Entiendo que todas las fuerzas políticas, porque esto nos incumbe a todos, para saber a partir de qué momento se han de establecer responsabilidades políticas, respetando los derechos de las personas afectadas por la decisión y a la vez tratando de ser también ejemplares, que es lo que la sociedad nos está demandando. Hacia el fin de los desahucios en Aragón, la consejería del señor Soro ha tomado ya muchas medidas. Ha hablado del programa de mediación hipotecaria, de ayudas a inquilinos, mesa técnica de desahucios con el Ayuntamiento de Zaragoza. En breve traerá un decreto de ley de emergencia social y se está elaborando una ley de vivienda de Aragón que satisfará plenamente las pretensiones no solo de ustedes, sino de Izquierda Unida, de Chunta y del Partido Socialista. Procedimiento de emergencia ciudadana. Estamos elaborando una ley de renta social básica. El IAI está ya actualizado, cosa que no ocurría con el anterior Gobierno. Y en materia de dependencia hemos revertido la tendencia de destrucción de ese derecho que estaba perpetrando el Partido Popular. Reducción de listas de espera. Hemos universalizado la sanidad para todos los aragoneses y se ha constituido una comisión técnica para reducir las listas de espera, que es algo que nos preocupa también mucho a todos. En relación con la LOMCE y con los comedores escolares, hemos cumplido, a pesar del poco tiempo transcurrido, hemos cumplido sobradamente nuestros compromisos, incluido, señor Bermúdez de Castro, el asunto de Ánfora, en el que estamos absolutamente convencidos de que tenemos toda la razón, aunque respetemos las sentencias judiciales. Pero la principal materialización de los acuerdos que suscribimos con ustedes, señor Echenique, y que suscribimos con Chunta y con Izquierda Unida, se verá en la ley de presupuestos que traeremos a este Parlamento la semana que viene. Usted sabe las dificultades que el Departamento de Hacienda está teniendo para hacer esta ley de presupuestos, pero sabe también que un presupuesto que crecerá en torno al 3%, reflejará un incremento notablemente mayor, muy superior
en lo que se refiere a las políticas sociales, porque, señor Echenique, y entendiendo que esa es la principal plasmación de los compromisos que suscribimos, el Departamento de Hacienda está trabajando, recogiendo esas aspiraciones de ustedes, de Chunta, de Izquierda Unida y del propio Partido Socialista, para dar cumplida respuesta a las exigencias que entendemos que nos plantearon los ciudadanos aragoneses en las elecciones del 24 de mayo y que se plasmaron en mi apoyo de investidura, que le he dicho muchas veces que conforme pase el tiempo será un apoyo que ustedes me dieron y del que no se arrepentirán. Gracias, señor presidente.